must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they fall out of the van? Bob Dylan es el Premio Nobel de Literatura 2016. Uno sabe que tuvo influencia hasta en los Beatles, que cambiaron muchas cosas a partir de su genio musical. Sus letras son increíbles. Pero cuando uno se enteró que había ganado el Premio Nobel de Literatura, yo me sentí superado. Imposible para mí evaluar. No he leído libros de Bob Dylan y las canciones las escucho en inglés, y alguna vez me han dicho, por ejemplo, Adrián Paenza, que es un fan de Bob Dylan, qué es lo que dicen las canciones, y me quedé maravillado. Así que, excedido de la posibilidad de opinar de esto, el equipo de producción invitó a dos periodistas que merecen nuestra admiración. Osvaldo Quiroga, bienvenido Osvaldo. Gracias, maestro. Y Sergio Marchi, especialista en rock y qué sé yo. Y otra yerba. Y otra yerba. A ambos le pregunto, empiezo por Sergio. ¿Qué primera impresión les provocó saber que Bob Dylan es Nobel de Literatura? Bueno, la primera es la sorpresa, porque yo no esperaba que Bob Dylan ganara un premio Nobel. La segunda es de alegría, porque me gusta Bob Dylan. Y la tercera es la de entender un poco a los críticos literarios y sobre todo a los escritores que sienten que a lo mejor un foráneo se les metió en el gallinero. ¿Y Osvaldo? A ver, si el premio tuviera un nombre como, por ejemplo, Premio de las Artes, no habría nada que objetar. Si fuera Premio de las Artes en general. Ahora, si uno piensa que Jorge Luis Borges no recibió el Premio Nobel, que Juan José Saer, que en mi opinión después de Borges es una de las grandes prosas de nuestra literatura, que el autor de Joyce no recibió el Premio Nobel, que este año lo podría haber ganado Philip Roth, por ejemplo. Otro año lo podría haber ganado, digo, pensando en la literatura norteamericana, Raymond Carver, Cheever, Tennessee Williams, Olby, Arthur Miller, Henry Miller. Ahí yo digo, no. Con la enorme admiración que tengo por Bob Dylan, enorme admiración, creo que es extraordinario, pero sus canciones, en mi opinión, no tienen la calidad literaria de poetas incluso en la Argentina, como Arturo Carrera o Diana Velesi, en la Argentina, como Juan Gelman. Entonces, ahí la pregunta, ¿por qué no hacer un premio Nobel que sea Premio Nobel de las Artes? O de la música. O de la música. Pero me parece que como escritor, como poeta, yo le pido otra cosa a la literatura. Yo leí una vez un tramo de sus crónicas, que es el autobiográfico de los libros que hizo. Debe haber sido en algún diario que publicó. Sí. Tengo una nebulosa ahí hace... Y se llama Crónicas el libro. El libro se llama volumen Crónicas. 1 salió en el 2006. Y yo me quedé muy impresionado. Era un poco críptico en la manera de escribir. Siempre. Pero me había quedado bastante impresionado. Pero va a ser un premio polémico, ¿eh? Seguramente, sí. Yo entiendo lo que dice Osvaldo, y en un punto comparto y en otro no. Comparto si uno se pone a pensar que Borges no lo ganó, si uno se pone a pensar que Henry Miller no lo ganó. Yo no sé si William Burroughs o Jack Kerouac lo han ganado, el premio Nobel. No lo ganaron. Ahora, cuando vas al terreno de, mencionaste algunos nombres nacionales, a Juan Gelman, si es por poesía, Bob Dylan merece ganar. Si es por literatura, y yo por literatura entiendo más prosa que poesía, coincido con vos en que deberían instaurar un premio musical. Pero si vamos a lo poético y vamos a lo narrativo que tiene la música, Bob Dylan es primus inter pares, para mí, en mi opinión, porque ha hecho canciones profundas, ha hecho canciones de protesta, ha hecho canciones de amor, ha hecho canciones de introspección, y en cada uno de los rubros tiene por lo menos 10 canciones que merecen 10 puntos. Canciones de libertad, canciones de tristeza, canciones que relatan la historia de un país y la historia de un hombre, la historia de muchos hombres. La vida de él es apasionante. Él es un andador de los Estados Unidos. Alguna vez hasta se le perdió la pista. Él tomó nota de cada lugar.
sabe él es mucho de los Estados Unidos, pero casi un historiador, te diría, pero el tema me parece que Bob Dylan es un gran misterio también, y eso cautiva. Sí, también es cierto que el Nobel nos sorprende habitualmente. El del año pasado, la autora bielorrusa también nos sorprendió, porque es una autora de crónicas, pero en el caso de ella hay un trabajo sobre la lengua, un trabajo profundo sobre la lengua, y son crónicas como las que podría ser, por ejemplo, Martín Caparrós en El hambre. Para darte un ejemplo, me parece que la canción, que sobre todo va acompañada de la música, tiene una construcción más directa. Me parece que los grandes poetas, un premio Nobel como Mieszko, por ejemplo, poeta yugoslavo, crean la lengua otra vez. ¿Yo qué le pido a la literatura? ¿Qué es lo que le pido? Que vuelva a inventar la lengua, que sea Entonces Dylan merece la el Nobel. misma lengua, pero con una alteración tal, que sería la alteración del sintagma, para decirlo en términos más difíciles, la alteración de la oración, del diálogo, de la construcción Pero con ese poética. criterio Bob Dylan merece el Nobel, ¿eh? Bueno, porque lo ha yo- hecho. Yo respeto tu opinión, Eso lo ha obviamente, hecho. muchísima, pero al lado, me parece, de algunos de los que nombré, me parece que merecería otro premio, pero no el premio Nobel de literatura. Esta es mi impresión. A mí me hace ruido porque no es un escritor. Yo Bueno. tengo 7 libros escritos y no me considero un escritor. Yo soy un periodista que escribe libros. Bob Dylan tiene por lo menos 3 libros escritos y tiene más de 40 discos. No sé si merece el premio Nobel de literatura. A mí me hace ruido solamente por eso. Bueno, a mí pero que también. su poesía me... Ahí también, ese es el punto, porque digo, ¿merece el premio Nobel de literatura Paul McCartney, John Lennon? ¿Lo merecen? No, merecen otro premio Paul Nobel. McCartney no, John Lennon tal vez sí. Bueno, otro premio Nobel, distinto. Estoy de acuerdo pero con que tendría que el haber un premio de Nobel la música. De literatura. Ahí es donde yo digo, pensémoslo, pues imagínate, lo mío es una opinión más. Sí, pues lo mío Por también, no favor. creas que vale mucho más. sí, pero es Pensémoslo. parte de la polémica que va a haber en el mundo. Esto, lo que seguro va a ocurrir es que dispare diálogos como este. Peores. Y todos envueltos en la admiración por Bob Dylan. Esto no está en tela de juicio. Pero Claro, no está en el tela de juicio, asunto es... exactamente. No crea, Víctor Hugo, porque hoy me trencé con un crítico literario que decía que las canciones de Bob Dylan eran horribles. También, ¿qué pésimas. querés con los críticos literarios? Sí, son No, pero vos, por son ejemplo, peores que los críticos de rock. Claro, pero vos pensá en la primera época de Serrat. Tenía textos poéticamente bellísimos. El poema de amor, Víctor Hugo. Poema de amor. Sin embargo, no pensaría yo que es un poeta en el sentido de una creación que tiene que ver específicamente con la literatura. Ese es el punto discutible, nada más que eso. Yo no sé- ¿En qué rubro lo ponemos? Y por otra parte, el premio Sí. Nobel es un premio también que tiene un marketing. Y me parece que muchas veces se confunde. ¿Por qué no se lo dieron a Borges? Porque recibió una condecoración de Pinochet. Cosa que, por supuesto, no me parece bien, pero eso no empequeñece en nada obra, claro. la obra de Jorge Luis Borges. O sea que es un premio que tiene una orientación política que comparto, la orientación política generalmente la comparto. ¿Y cuál sería en porque este tiene que ver caso? con los derechos Lo humanos. ganó ¿cierto? alguno vinculado al nazismo Bueno, en hoy, su momento. ¿Qué me dijo? ¿En teatro me dijiste? En este momento, ¿cuál sería el mensaje político del Nobel a Bob Dylan? Bueno, es un mensaje interesante, porque es alguien comprometido, siempre ha tenido un compromiso con los derechos humanos, siempre ha trabajado lo marginal. Me parece muy interesante todo lo que Bob ¿Vos crees que Dylan hay un le propone. mensaje político en pero, este pero premio creo que Dylan? siempre en el Nobel hay un mensaje político y que ese mensaje político, me parece a mí, no siempre coincide con lo que a mí me gustaría que fuera el premio Nobel. Digo, por ejemplo, yo puedo pensar distinto a Mario Vargas Llosa, pienso distinto. Sí. Ahora, la primera obra de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, Cuando no La pensábamos casa tan verde, distinto. es extraordinaria. No, pero es que literariamente es extraordinaria. Sí, no, Después, entiendo y comparto el punto. La ¿eh? última parte de Vargas Llosa a mí no me gusta, pero esos 3 libros para mí bastan para que Estoy reciba el buscando premio porque Nobel. ustedes saben si John Berger, porque yo estoy traspasado No, no en lo esta etapa de mi recibió, vida no por lo John Berger, recibió. que me parece Extraordinario. impresionante. Extraordinario. Y ciertamente, bueno, pero lo que pasa es que uno se enamora de ciertos escritores. Yo los últimos 4 meses estoy muy habitado de
de libros que fui enganchando de John Berger, y es asombroso que no haya ganado el premio Nobel todavía. Lo voy a leer entonces. Ese es notable, Berger es un es. notable escritor, notable. Sí, escritor, pensador, Sí, sí, sí. con gran Incluso influencia. con mucha relación con las artes plásticas, John Berger. Sí, yo creo que lo que habría que entender es que por ahí el premio de Nobel de literatura, tal como se concibe por una obra, uno imagina varios tomos de un sacrificio importante y de enorme talento en la Homérico, escritura. digamos, de Sí, sacrificios. es posible, uno lo identifica con eso, no es con un libro que se gana Fíjate- el premio Nobel. De Fíjate, acuerdo. exactamente, no es con un libro. Fíjate que alguien que lamentablemente hoy murió, hoy es Darío Fo, que fue premio Nobel. Y yo, Sí. que soy teatrero de almas y el teatro para mí es mi vida, tampoco le hubiera dado el premio Nobel. Lo entrevisté a Darío Fo. Me pareció una aberración cuando vino a la Argentina. Le tiraron, no sé si bombas molotov al Teatro San Martín porque porque Darío Fo era anticlerical, porque su teatro era muy revolucionario. Y lo atacaron acá en la Argentina muchísimo. Pero tampoco me parece que mereció un premio Nobel. Me parece que sí lo merecía Tennessee Williams, por ejemplo. O Miller, vos nombraste a Henry Miller, el autor de bueno, Sexus. Otro gran Palabras escritor. mayores, Henry Miller. Palabras Es mayores. mi escritor exactamente. favorito junto con Borges. A mí, perdón. Sí, iba a decir algo. Que iba a decir que siempre los premios me dan un sabor a injusticia muy grande. Cuando gana uno, no han ganado 100 que amamos y que ya por tiempos no lo van a ganar. Entonces, ¿y la diferencia cuál es? Que quienes leyeron las obras, cómo es que se resuelve Sí, todo esto. Vos para fijate mí, para mí es un misterio cómo se otorga el Nobel, todavía es un misterio para mucha gente, no sabemos exactamente. Hay un comité. Es parte de la gracia del Nobel, me parece, ¿no? Porque siempre ha tendido el Nobel a premiar a autores oscuros, no autores que hayan vendido demasiado. ¿Y cómo Por se- eso también es raro que se lo den a Dylan, que es tan conocido. ¿Ustedes saben cómo ha caído la primera? Porque esto se sabe desde hoy a la mañana. ¿Han tenido alguna repercusión fuera de lo local, de lo que ustedes han pensado? ¿Alguien leyó algo en el orden internacional? Sí, yo leí, están, digamos... ¿Habrá declaraciones se de Bob dividen Dylan? las aguas entre la comunidad literaria, que en algunos casos aprueba el premio y en otros casos no, y los rockeros que estamos todos a favor y contentos. Pero yo puedo entender a los escritores que digan, no, me parece que este premio no es un premio para un tipo como Dylan, porque si bien la poesía de Dylan puede ser considerada literatura, tendría que haber un premio Nobel a la música. Y ahí es donde yo Estamos coincido con vos, totalmente de Osvaldo. acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es un tema de categorías, no un tema de arte. Creo que Bob Dylan ha influido sobre los Beatles, ha influido sobre John Lennon en especial, ha influido sobre los Rolling Stones, sobre Charly García, sobre León Gieco, sobre el mundo entero, es internacional. No sé si lo habilita un premio Nobel de literatura. Más allá de eso, yo con un pie, o mejor dicho los dos, en el terreno del rock y de la música contemporánea, estoy muy contento de que se lo hayan dado. Y quizás eso pueda hacer que la obra de Dylan sea estudiada en los colegios, porque poéticamente es muy interesante y habla de valores que son perpetuos. Gary Steingart, de quien no he leído nada, dijo una cosa que marca la polémica, estoy buscando justamente. Dice, entiendo al comité de los Nobel, leer libros es difícil. Terrible lo que le dijo. Bueno, por ejemplo, una fina ironía. Digo, cuando yo nombré autores argentinos es porque creo que tenemos una literatura verdaderamente extraordinaria Yo en estoy de nuestra acuerdo. lengua. Verdaderamente Estoy de acuerdo. No extraordinaria. sé si en la poesía, pero en la prosa no me cabe Y en duda. la poesía también, pero en la prosa tenemos grandes escritores. Incluso se había hablado del Nobel, se había propuesto a César Aira. Bueno, terminé de leer El Mármol, Propuesto que a fui César primera Aira. vez con Aira y comparto lo que decís, me pareció un libro Digo, exquisito. yo no sé si lo comparto, pero pienso que César Aira, Ricardo Piglia, Griselda Gambaro, tienen una obra central, tienen una obra importante. Te guste más o menos, a mí me gusta mucho Piglia, por ejemplo, puede gustarte más el método Aira o el método Piglia, pero hay escritores argentinos que son verdaderamente Me extraordinarios. siento muy protegido, muy agradecido con ambos, porque ciertamente a uno lo excede por completo esto, apenas lector, pero alguno pone gracia. Jod Picoult, del que tampoco conozco nada, se lo tomó con humor y nominó el audiolibro de su novela a los premios Grammy.
Se va a dar para... bien. No Está sé, bien. espero que no se convierta en un disgusto para este artista excepcional. Él no tiene la culpa Claro. de que... ¿A Bob Dylan? Claro. A Bob Dylan nada le hace mella, nada lo toca. Bob Dylan es una entidad en sí misma y tiene sus propias reglas. De hecho, tocó en el Desert Trip de Indio, California, y no alteró el show. No permitió que sus imágenes fueran pasadas en el video gigante para que lo vea, no sé, el espectador número 200.000. Y cuando vino acá y tocó en Vélez, se manejó con la misma soltura que después en el Gran Rex. Y ningún anuncio, ningún diálogo con la gente, solo un locutor que dice: bienvenidos, ustedes van a escuchar ahora a un artista de la casa Columbia Records. Muchas gracias. Y comienza a tocar Bob Dylan sin decir ni pío. Y no le habla a gente, no... No le habla a la gente, no respeta ni sus propias canciones, las hace como si estuviera haciendo de vuelta otra vez. No, cuando entró... Cambiando la letra, no. No le cambia la Pero, letra, pero, la pero la armonía. música va por cualquier lado, hasta desafina. Como la está sintiendo en ese momento, ¿acaso? Exactamente, la va creando en el momento, y cuando estuvo en obras, la primera vez, parece ser que el hombre entró entre el público, así con la campera levantada, anteojos oscuros, y nadie lo reconoció. Entró entre la gente. Qué impresionante. Es un ¿no? excéntrico, Sí. Dylan. Sí. Pero vamos a ver el 10 de diciembre si va a la ceremonia o no. Bueno, Samuel Beckett no fue a la ceremonia de año 69, premio Nobel, no fue. Sartre lo rechazó. Hay una tradición. La también, Argentina tiene un poco respecto. una cierta frustración con los Nobel, a tal punto que tuvieron que buscar uno de ficción. La última película... Claro, la de Oscar Martínez, muy buena película. Sí, Muy buena película. es del Sí. ganador del premio premio Nobel. Es Nobel. decir, ante lo que es la frustración, porque caramba, desde aquí, por lo menos en la suma, en la base, que no haya un premio Nobel desde la Argentina es llamativo. Tenemos de medicina al menos, ¿no? No, desde Sí, ya. pero de letras es llamativo porque nuestra literatura Sí, Borges y Cortázar es una eran literatura candidatos. central en la lengua castellana, como también Rulfo en México, ¿no? Digo, el que escribió En Llano en Llamas no tuvo el premio Nobel. En la Argentina lo podría haber tenido Antonio Di Benedetto, el mendocino. A Rulfo le Antonio podría decir Sama. que escribió poco, que fue genial, pero escribió poco. De Borges podés decir no escribió novelas. Claro, no Es escribió decir- novelas, exacto, pero sembró las bases, por ejemplo, en La muerte y la brújula, para la novela. Digamos, habría que ver el tema, ¿no? Por una parte, cierto, en extensión es una novela, si se quiere, pero Borges sembró también, hasta en eso fue genial, la idea de cómo podría ser una novela fantástica, la siembra Borges. Una idea final. Sergio Marchi y Osvaldo Quiroga, Bob Dylan, premio Nobel. ¿Qué quieren que quede flotando en el momento de partir sobre esta nominación? Me parece que, como dijo Bob Dylan, la respuesta está flotando en el viento. No hay una verdad clara en torno a esto. Es un premio raro, es un premio que a mí me alegra muchísimo, que me parece bien que se difunda la obra de Bob Dylan, que se lean sus letras, pero no deja de hacerme un poco de ruido, y ahí comparto con Osvaldo. Sí, en realidad no ha sido una discusión, sino una reunión de amigos, porque compartimos plenamente. Yo insisto... Bueno, con en proyectiles podemos tirarnos no, cosas, después qué nos sé yo. peleamos. Yo insisto en crear un premio especial, o a la música, o premio a las artes, porque las artes es verdad que están muy mezcladas en este momento, que es difícil hoy dividir, bueno, esto es poesía, esto es canción, esto es pura literatura. Está todo muy mezclado y me parece muy bien eso. Sí, pero en la mezcla, bueno, Dylan se puede meter en esa mezcla. Se puede. Más allá de que no oculto mi beneplácito, estoy contento de que lo haya ganado. Pero Gana uno también del entiendo- palo, digamos, ¿no? Pero también entiendo que no es un escritor, no es un literato, pero es alguien que ha navegado muchas aguas y, bueno, se confunde con algunos otros peces. Gracias a ambos. No, gracias Muchas a vos, gracias. Víctor Hugo, por invitarnos. Ahora vamos a hablar de economía. Vamos